Listo. Recording in progress, dice la voz de la grabadora. Buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Nivel 3, última clase del día con el profesor Abanto, curso razonamiento verbal, colegio Juan 23, el único. Si hablamos de soma, no sé si recuerdan, se usa como sufijo, ¿no? Ribosoma, ¿no? En biología, en lo que es parte del cuerpo humano, algo así. Va por ahí, ya. Entonces, ¿qué es somático? Somático, en este caso, somático, ¿sí? A ver, somático relacionado con el cuerpo, con la parte física, ¿sí? Con lo corporal, con lo físico, con lo corpóreo también podría, que tiene que ver con corporal, ¿no? Lo opuesto, el antónimo, lo espiritual, lo psíquico, ¿no? Lo mental, lo subjetivo, ¿no? Podría ser objetivo versus subjetivo, ¿no? Podría ser también en términos ya generales, ¿no? En términos generales, estos son más específicos. Ok, el aspecto somático de las personas, ¿no? El aspecto somático, entonces el aspecto físico de las personas. Interesante, interesante. Segunda, una persona solícita es una persona que está dispuesta, ¿sí? Dispuesta, puede ser esmerado también, ojo, dispuesto, esmerado, ¿ya? Otro sinónimo, en otro contexto, solícito también puede ser afectuoso, ¿no? Que está dispuesto en la parte afectiva, ¿no? Afectuoso. Opuestos, Aragán, ¿no? Aragán, el que no muestra disposición a hacer las cosas, ¿no? Aragán. Ese término de Aragán flojo es muy usado, no sé, por muchos padres y por muchos profesores, ¿no? Oye, tu hijo es un Aragán, es un flojo, ¿no? ¿Y por qué los tildan a todos? Porque a veces tenemos, bueno, tienen algún retraso a hacer alguna actividad, algún deber, ¿no? Oye, lava los platos, todavía no, de un ratito, flojo, ¿no? Yo me acuerdo, siempre ha sido así. A los adolescentes siempre se los ha tildado de flojo. Y no tenemos nada bueno, yo en mi época no era nada flojo, ¿no? Quizás un poco apático. Aragán, Aragán suena feo, ¿eh? Aragán suena feo. Una objetar, ¿qué es objetar? Es discrepar, es tener reparo. ¿Qué es tener reparo? Poner obstaculizar, estar en contra, ¿sí? Estar en contra de. ¿Quién ingresó por ahí? Eduardo ingresó por ahí, ¿no? Ingresó Eduardo. Eso es una objeción, ¿sí? No necesariamente decir no es una objeción, ¿no? A veces decir sí también es una objeción, ¿no? Por ejemplo, no vamos a comer pizza el día de hoy. Y tú dices, sí, entonces estás teniendo una discrepancia, una objeción en cuanto a lo que se ha decidido, ¿no? No solamente una negación, es una objeción. Lo opuesto, conformidad, transigencia, la normalidad de las cosas, ¿sí? La normalidad de las cosas. El transcurso de las cosas. Transcurso. Muy bien. Dilucidar. Dilucidar es poder esclarecer, poder aclarar, poder llegar a un buen entendimiento. Entendimiento. Sí, entendimiento. Lo opuesto, confundir, enmarañar, obstruir también, ojo, obstruir también en algún sentido. Obstruir también en algún sentido también es antónimo de dilucidar, de esclarecer, de aclarar, de dar a entender. Muy bien. Otra palabrita más, otra palabrita más. Pérfido, ¿no? La imagen lo señala, ¿no? La imagen nos muestra, en este caso, a un hombre pérfido, a un hombre traidor, alevoso, infiel, ¿no? Felón también, ojo, felón también es traidor. Ahora, no existe felona, ¿ya? En este caso es un adjetivo,
género masculino, simplemente, ¿no? No tiene género femenino. Profe, ¿puede existir? Sí, igual que los sustantivos, no sé si lo vieron en gramática, ¿no? Se llaman sustantivos eh, de un solo, no recuerdo bien, como un de dos. Bueno, en este caso, felón. Felón también es traidor, alevoso. No existe felona. Ahora, sí existe pérfida, sí existe traidora, sí existe alevosa, ¿sí? Desleal también, ojo. Noble, leal, fiel, lo opuesto, ¿no? Fiel. Muy bien. Sinónimo de pérfido, ¿no? Hubiera sido también mejor que pongan pérfida, ¿no? No solamente los hombres son infieles. Acopiar, no sé si han encontrado, no sé si han escuchado centro de acopio, ¿sí? Centro de almacén, de acumulamiento, de acumulación, ¿sí? ¿Qué es acopiar? Acumular, almacenar, concentrar, hacinar también, hacinar, con H. Lo opuesto, esparcir, disculpen, ¿no? Desperdigar, esparcir, derramar, ¿no? Derramar. Ok, mira, estos son los grandes almacenes, ¿no? Grandes almacenes de comida. Lo principal dentro de un almacén es saber administrarlo, ¿no? Saber administrarlo. Yo conocí personas que se les llama despectivamente, se les llama almaceneros, ¿no? Eh, Ellos si no administran bien el lugar, mucha comida o muchos alimentos, muchas medicinas, incluso artefactos, incluso libros, eh, entran en caducidad o son obsoletos porque no hubo una buena administración del almacén, ¿no? Imagínate, tantos alimentos y no saber cómo administrarlos y al final se acumulan y se quedan ahí. Espérate, se me fue esta palabra. Vamos a bajar un poco ya. La lascivia, ojo, la lascivia está relacionada con la lujuria, ¿sí? Con la lujuria, con el deseo, el exceso del deseo carnal, ¿no? La lascivia también es conocida como conscupiscencia, ¿sí? ¿Quién es alguien lascivo? Es alguien lujurioso, es alguien que se inclina por el deseo carnal, ¿no? Por eso esta imagen que la vamos a tratar de obviar, ¿no? En términos coloquiales o términos populares sería el que denominan ustedes generalmente como mañoso, ¿no? Pero ahí está mal usado el término, porque mañoso es que tiene maña, que tiene habilidad con la mano, ¿sí? Que le gusta hacer trampa, ¿sí? En su acepción, ojo, en su acepción original, mañoso, ¿no? Entrampado, ¿no? Sinónimo de mañoso, entrampado, que hace trampa. Pero sin embargo aquí nosotros lo colocamos en término coloquial, nuevamente lo repito, para el libidinoso, para el conscupiciente, ¿no? Para el lujurioso, ¿no? Aquella persona que se deja llevar por los deseos carnales, ¿no? Eh, Lascivo, por si acaso. Deseoso, claro, en gran medida, ¿no? Del deseo carnal nos referimos. Lo opuesto, casto, inapetente, esto es en cuanto a alimentos, ¿no? Pero inapetente también, bueno, en cuanto al deseo, ¿no? Entonces, lujurioso es la mejor palabra para lascivo, ¿no? Lascivo. Lujurioso, rojizo también se le dice, ¿no? Rojizo, ok. Fragor es un sonido muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, un estruendo, un estruendo es un sonido muy fuerte. Un alboroto, ojo, el alboroto más se va por el significado de caos, ¿sí? No necesariamente el alboroto produce un fragor o un estruendo. Sí, alboroto por algún contexto es sinónimo de fragor, pero el significado más preciso es estruendo, ¿no? El estruendo es un ruido estremecedor, ¿ya? Ok, lo opuesto, mutismo.
esta palabra mutismo deriva del inglés, ¿no? Del inglés mute, ¿no? Del inglés mute. En este caso se castellanizó, ¿no? ¿No? Y ahora es mutismo, que es guardar silencio, ¿no? Estar en silencio. Sosiego es un antónimo de calma, ¿no? Perdón, ese el antónimo de desorden, ¿no? Que es un sinónimo de calma. Sosiego es calma, ¿no? Calma, tranquilidad, paz, ¿no? Claro, que tiene que ver un poco con el desorden que se crea por todo este grupo de... Esto es esto podría ser una buena imagen para lo que se denomina contaminación auditiva, ¿no? Contaminación auditiva, que lo vemos muchas personas como algo normal, ¿no? El tocar el claxon es algo normal, el paso de helicópteros es algo normal, el uso, estos deben hacerse, por ejemplo, vuelo de helicópteros en ciudades, las ambulancias, bajar un poco los decibeles de las ambulancias, no sé por qué tan alto, los autos, los claxon, terrible, contaminación auditiva, pobrecito el planeta está ahí que ya no da más. En algún momento va a explotar. Contrición, un acto de contrición es un acto de remordimiento, un acto de dolo, de pena, ¿sí? De pesar, ¿no? Cuando reflexionas sobre algo que has realizado, sobre algún acto que has realizado y te arrepientes, arrepentimiento, contrición. Sí, esta palabra es un término religioso, se usa mucho en religión, ¿no? El acto de contrición, dentro de lo que es, bueno, en el catecismo te enseñan eso, ¿no? Antes de confesarte, ¿no? Eh, ¿Cómo es? Análisis de conciencia, dolor de corazón, algo así. Y el acto de contrición, que es el sentir el remordimiento, el pesar, el sentir la culpa, ¿no? Sentir la culpa. Lo opuesto, terquedad, beneplácito. Sentir, beneplácito es precisa como antónimo, ¿no? Beneplácito es sentir bienestar por algo, ¿no? Por ejemplo, cuando atrapan a un ladrón y tú le dispararon al ladrón, ¿no? Y tú te alegras de eso, ¿no? Porque qué bueno que lo atraparon y qué bueno que le dispararon, porque estos señores, si se les puede llamar señores, estos delincuentes, a cualquiera le disparan. Entonces, cuando atrapan a uno, sentimos beneplácito, ¿no? Y eso es antónimo del remordimiento, pues, ¿no? O cuando empujas a tu compañero, recuerda cuando eras niño, ¿no? Y le empujabas a tu compañero, ¿no? Lo botabas, te sentías bien cuando lo empujaban. Beneplácito. Ok, ¿cuántas van? ¿6, 7? Gracias, gracias. 7, muy bien. Con esta terminamos. Un dogma es una creencia, una ideología. En religión, una doctrina, ¿no? Una doctrina, una creencia, fe, al estilo de Guadalupe, el dogma de Guadalupe, ¿no? La fe, la creencia, la doctrina, ¿sí? Las creencias que son muy fuertes, ojo, son muy fuertes, los dogmas de la iglesia, las creencias de la iglesia, las doctrinas. Lo opuesto, el ateísmo, eh, el sofisma, hay otra palabra más, se me va, junto con que a veces es confundida con el ateísmo, sí, es que es confundida con el ateísmo, no recuerdo bien. Agnóstico, ahí está, el agnosticismo. Eh, el agnóstico, ojo, el agnóstico no cree en nada, ni en nadie. En cambio, el ateísmo solamente es no creer en Dios, ¿no? No creer en Dios. El agnóstico no cree en nada, no cree en la religión, no cree en la ciencia, no cree en nada, no tiene ningún credo, ¿sí? Ninguna creencia, ni ninguna doctrina, ni siquiera un dogma, ¿sí? Sofisma es en cuanto a la parte religiosa, perdón, a la parte filosófica, ¿no? No tener, no tener alguna filosofía, ¿no? No tener ninguna filosofía de vida o de pensamiento. Ok, hasta ahí las primeras palabras, bueno, las palabras de este vocabulario, ¿no? Las palabras de este vocabulario.
Muy bien, ya tenemos ahí las palabras de vocabulario y ahora vamos al desarrollo del tema del día de hoy, que tiene que ver con la ubicación de la idea principal. ¿Sí? Los tipos de texto según la ubicación de la idea principal. ¿Ya? Ya hemos aprendido en estas 2 semanas, en todo lo que casi va a ser noviembre, hemos ido aprendiendo, y también creo que octubre, ¿no? Todo octubre también, octubre, hemos ido viendo todo lo que es comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora, que no es simplemente el solo hecho de leer, que es un proceso, ojo, un proceso que es un proceso complejo, no es cualquier cosa, y que aquí en nuestro país, como no lo tomamos así como un proceso complejo, es por eso que estamos teniendo tantos problemas en lo que es comprensión lectora a nivel nacional en todos nuestros alumnos, no solamente en inicial, en primaria, en secundaria, e incluso a nivel superior, ¿no? A nivel superior se nota muchísimo el déficit que tenemos en cuanto a comprensión lectora, ¿no? Habíamos visto esto de encontrar la idea principal, de encontrar los 4 elementos, ¿no? Empezando por el tema, que es el más importante de todos, y que de ahí se desprenden los demás, ¿no? Encontrar tema, encontrar ideas secundarias, ponerle un título, pero sobre todo encontrar la idea principal, que es un poquito un proceso que va llevando etapas, ¿no? Aprendiendo a subrayar, aprendiendo a preguntar, aprendiendo a analizar un poco más el texto. Y también de lo que es comprensión lectora es saber reconocer el tipo de texto. El reconocer el tipo de texto te va a llevar, en primer lugar, a que busques tema, ¿sí? Para que luego puedas buscar idea principal. Y luego que ya encontraste la idea principal, me puedas decir, de acuerdo a su ubicación, qué tipo de texto es, ¿no? Entonces, eso ayuda a que tu comprensión lectora vaya mejorando, de acuerdo al análisis que vas haciendo lectura tras lectura. Vamos a ver un poco esto en algunos ejemplos y en cuanto a una definición precisa de cada uno de estos tipos, teniendo en cuenta, ojo, la idea principal y su ubicación, ¿ya? Entonces, en primer lugar, vamos a recordar nuevamente, creo que esta es la vez número 4 o 5, que te hablo sobre la idea principal, ¿no? ¿Qué es la idea principal? Es la oración más importante y la que sintetiza el texto, preciso, ¿no? Sintetiza, resume el texto. ¿Qué pregunta utilizamos para encontrar la idea principal, perdón, además de la técnica del subrayado? Utilizamos la pregunta, ¿qué es lo más importante que se dice del tema? Entonces, importante para hallar idea principal, hallar tema, ¿no? Porque luego nos vamos a preguntar qué se dice o qué es lo más importante que se dice del tema en el texto. Ok, ya recordamos un poquito cómo hallar la idea principal, con qué pregunta y sobre todo utilizar el subrayado, ojo, siempre el subrayado. Vamos a ver ahora sí la clasificación, la clasificación, la clasificación. Primera clasificación, texto analizante. ¿Qué es un texto analizante? Vamos a revisarlo aquí en su concepto. Sí, aquí está su concepto. Técnica del subrayado. ¿Qué es un texto de tipo analizante? A ver, dice, aquellos cuya IP, se encuentra en la parte inicial del texto. Se encuentra en la parte inicial del texto. O sea, la idea principal va a ir al inicio, va a ir al inicio. Y que luego se va a desarrollar a través de ejemplos o ideas secundarias, se va a ir desarrollando. Vamos a ver en este caso cómo sería la formulita del texto
analizante. Mira, ¿cómo sería? Espérate, se movió. Ahí está. Está muy lejos. Ya. ¿Cómo sería? Primero se presenta a la idea principal, ¿sí? Primero se presentaría la idea principal, y luego una serie de ideas secundarias, como te dije, que van reforzando, que van ejemplificando, que van llenando de mayor interés la idea principal de ese texto. Esta es la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula. Tantas ideas pueden haber, pueden ser dos, pueden ser una, pueden ser todas las ideas que ayuden a comprender mejor, la idea principal. Wow, estoy con un ataque de bostezos. Muy bien. Aquí vamos a ver un esquema o un gráfico de cómo sería la ubicación de un texto analizante, ¿no? Al inicio, principalmente, la idea principal al inicio, ¿ya? Y luego una serie de ideas, ojo, una serie de ideas que complementan, que ejemplifican, que nos van a ayudar y nos van a apoyar a conocer mejor la idea principal, ¿no? A conocer mejor lo que es la idea principal. Las que tenemos aquí son ideas secundarias, que ya hemos dicho que las ideas secundarias consisten en fechas, en meses, quizás en nombres, quizás en cantidades, ¿no? Ideas secundarias, en características, ¿no? En usos, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula del texto analizante, ¿sí? La idea principal al inicio y luego las demás ideas secundarias. ¿Ok? A ver, vamos a ver aquí un ejemplo. Mira. Un ejemplo. En este caso, tenemos ya subrayada la idea principal, ya está lista, ya se hizo el trabajo. Vamos a hacer otro trabajo, vamos a hallar tema, pues, a ver, vamos a hallar tema. A ver, la corteza terrestre ya cambia de forma continua. A veces lo hace de manera brusca, causa... Hey, a veces lo hace de manera brusca. ¿Quién lo hace? La corteza terrestre. Sísmico o con la erupción de un volcán. Otras veces los cambios son lentos y a lo largo de millones de años. Listo. El tema está claro. La corteza terrestre. Un título, ojo, te dije, el tema es lo más concreto, lo más general que se pueda, ¿no? Lo más general, pero concreto, ¿no? En este caso, corteza terrestre, ¿ya? En el título sí puedes avanzar un poco más y explayarte en cuanto a lo que es el tema, ¿no? Entonces ahí en el tema en el título podrías colocar tipos de cambios en la corteza terrestre, ¿no? Tipos de cambios en la corteza terrestre. Muy bien, hemos encontrado entonces la idea principal al inicio, y por estar al inicio, este texto va a ser tipo de texto analizante. Tipo de texto analizante. Ojo, ojo, cuando yo señalo, y voy a seguir señalando otras cosas, cuando yo señalo la primera parte, no necesariamente tiene que ver con la primera línea, ¿sí? A veces hay ideas que se extienden hasta la tercera línea, ¿no? Hay ideas que se extienden hasta la tercera línea. Entonces, cuando se habla de la primera parte del texto, puede ser las 3 o 4, incluso hasta las 4 primeras líneas, ¿no? Entonces, ahí ya sería un texto analizante, ¿no? Pero luego, tener en cuenta las ideas secundarias en cuanto a cuánto apoyan, una idea principal, ¿no? Ok, ya tenemos el esquema y ahora sí, vamos a ver el ejemplito. A ver, vamos a ver el ejemplito, ¿no? Aquí está el ejemplito, ya lo vimos, sí, ya lo vimos. Y ahí la idea principal está al inicio, texto analizante.
Ok, texto sintetizante. Vamos a acercarnos un poquito, mucho, ya. Y vamos a ver qué sucede en el texto sintetizante. ¿Qué va a suceder con el texto sintetizante? En primer lugar, aquellos que contienen la IP en la parte final. Listo. A manera, fíjense aquí, a manera, a manera de conclusión en la parte final del texto. Algo muy importante y cómo vamos a poder nosotros reconocer en algunas ocasiones el texto sintetizante, porque en muchas ocasiones el texto sintetizante va a presentar un enlace. A ver, fíjense, a ver, vamos a borrar esto. Aquí, ya, aquí. Este es el texto y antes de presentar la idea principal al final, va a colocar un conector de cierre, ¿sí? Un conector de cierre. ¿Qué quiere decir ese conector de cierre? ¿Qué quiere decir un conector de cierre? Que ese es el inicio de la conclusión, y en este caso, este enlace me va a señalar que lo que viene a continuación es la idea principal y que es una conclusión. Porque si yo pongo, entonces podemos afirmar, en este caso, entonces podemos afirmar. Estoy dando a continuación que lo que viene es una conclusión, una conclusión del texto, ¿no? Y se va a cerrar con la idea principal. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Fíjense, vamos a ver el ejemplo del texto sintetizante. Ay, perdón. Vamos a ver el ejemplo del texto sintetizante. Miren, aquí está el texto sintetizante. ¿Sobre qué? Ya tenemos la idea principal colocada, ¿no? Ya está ahí colocada la idea principal, ya está encontrada, pero vamos a buscar o vamos a intentar hallar el tema, ¿sí? Vamos a intentar hallar el tema. A ver, subrayado, aquí está, listo. Fíjense, el mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto, para dibujar o incluso para jugar. Y requiere, dice, y requiere. ¿Quién requiere? ¿Quién requiere? El mouse. Y requiere de una postura concreta de la mano durante bastante tiempo que, si no es correcta, puede ocasionar malestares y algunos graves problemas de salud. Es necesario adoptar la posición correcta cuando se coge o maneja el mouse. Listo. Entonces, nuestro tema va a ser el mouse. ¿Por qué? ¿Por qué el mouse nada más? Porque te dije, tiene que ser algo general, algo general. Listo, y ahora sí, ¿qué es lo más importante que se dice el mouse? Aquí está la idea principal. Y fíjate lo que te indiqué. ¿Cómo podemos saber que lo que está al final es una conclusión? Porque siempre va a haber un conector, fíjense, por eso, por eso. Y ahí ese conector me hace presencia o me hace ver que esta última parte es la idea principal del texto. Y por lo tanto, como se encuentra al final, como lo acabamos de ver hace un momento, como se encuentra al final, perdón, como se encuentra al final del texto, entonces va a ser de tipo sintetizante. Va a ser de tipo sintetizante. Ok. Ya tenemos dos, nos faltan ver tres tipos más y con eso terminamos, ¿ya? El tercer tipo de texto, ya hemos visto el analizante y hemos visto el texto sintetizante. Ahora vamos a ver el texto, a ver, texto sintetizante, analizante, listo.
llamémoslo así, en el nombre solamente hay como una especie de fusión, ¿no? El texto analizante sintetizante. ¿A qué se refiere con el texto analizante sintetizante? Sacamos el plumoncito y colocamos. Miren, primero nos muestran un conjunto de ideas secundarias, ¿sí? Primero nos muestran un conjunto de ideas secundarias. Y luego esas ideas se cierran en una idea principal. Y luego esta idea principal, en ese mismo momento, se van a desarrollar sobre otras ideas secundarias. Es decir, la parte o la historia, o la idea principal se va a encontrar en la parte central del texto. A eso se refiere contexto analizante sintetizante. ¿Qué me quiere decir el texto analizante sintetizante? Que la idea principal va a estar en la parte central del texto. Vamos a borrar aquí, aquí también, listo. Aquí está un poquito la fórmula o cómo estaría graficado, ¿no? ¿Cómo estaría graficado? Algo muy importante antes de continuar. Como les digo, si me dicen idea, si me dicen texto analizante, ¿ya? Si me dicen texto analizante, entonces, profe, la idea principal está en el primer, no he dicho en el primer, ojo, está al inicio del texto, ¿ok? No quiere decir que si no está en el inicio, no es que esté en la primera línea, sino en las tres primeras líneas, ojo. Igual ocurre cuando yo digo o cuando se dice que está al final del texto. Fíjense, cuando se dice que está al final del texto, no estamos hablando de la última línea, ¿ya? Estamos hablando de unas 2 o 3 líneas antes, para saber que esa es la idea principal. ¿Cuál es el esquema? Idea secundaria, idea secundaria, idea secundaria, y luego en el centro de tantas ideas secundarias, surge la idea principal. ¿Sí? Ahí está, en el centro del texto. Ahí está, en el centro del texto. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo. A ver, ven para acá. Ven para acá. Vamos también al mismo tiempo a sacar tema, ¿ya? Vamos al mismo tiempo a sacar tema, ¿ya? Fíjense. Separas elementos análogos. Alguien separa elementos análogos, ¿sí? Un uso separa elementos análogos parecidos, es decir, de igual valor sintáctico en la oración. Otro uso se coloca en lugar del verbo, ya. ¿Quién se coloca y quién separa esos elementos? Aquí está el tema, ¿no? Ahí está. La coma separa elementos. La coma se coloca en lugar del verbo. La coma admite aclaraciones. La coma también invoca, también llama, ¿sí? La coma también, la coma va a modificar. Mira, aquí están casi todos los usos de la coma. Entonces, prácticamente el tema es la coma. ¿Ya? Tema, la coma. Ahora, ya tengo el tema, ya encontré la idea principal en el centro, porque ya me di cuenta que cada una de estas líneas que he marcado en mi subrayado, cada una de estas líneas, ya, es un uso, y cada una de estas también es un uso que le estamos dando ¿a quién? Al tema, a la coma. Entonces, como son ideas secundarias, van a quedar ahí. Nos muestran aspectos secundarios del tema, que es la coma, los usos de la coma. ¿Ok? Y este texto, por tener la idea principal, al centro o en la parte central, ¿sí? Se va a llamar
texto analizante sintetizante, ¿sí? Texto analizante sintetizante. Nos faltan dos y con eso terminamos la clase del día de hoy. Vamos a ver lo que es el texto encuadrado, el texto encuadrado. Importante dentro de la definición del texto encuadrado, fíjense, de técnica del subrayado, aquellos cuya idea principal se formula en la parte inicial y luego se finaliza colocándole o darle la intención a la conclusión, perdón, a la idea como una conclusión. O sea, en el texto encuadrado, la idea principal va a ir al inicio y va a ir al final. Profe, ¿van a ser dos ideas? ¿Van a ser dos ideas? No, no. Va a ser la misma idea, ojo, atento, va a ser la misma idea. No hay nada de diferencia. Bueno, sí hay diferencia. Va a ser la misma idea, pero la diferencia va a ser que va a estar escrita con otras palabras o de otra forma. ¿Sí? Pero no es que existan, ojo, no es que existan dos ideas principales. No. Ningún párrafo o ningún texto tiene dos ideas principales, ninguno. ¿Ya? No tiene dos ideas. Son la misma idea principal, sino que son presentadas de manera diferente con otros términos, con otros sinónimos. Fíjense, vamos a ver el ejemplo. Aquí está, fíjate. Aquí ya se han marcado las dos ideas, mejor dicho, la idea principal se la ha marcado, ¿ya? Pero vamos a marcar unos subtemas dentro de este texto para ver cómo aparecen en el otro, ¿sí? Fíjense aquí, a ver, fíjense, primera idea, fíjense. Las armas y los instrumentos de guerra no generan poder. ¿Ya? Aquí, tesis equivocada de que el poder nace del fusil. O sea, que las armas no generan poder. Aquí está, miren. ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo. ¿Ok? Ahora, el segundo, llamémoslo así, segundo subtema. Lo que generan, como no generan poder, lo que va a generar es violencia y esclavitud o sometimiento. Y aquí está la otra parte, mira, mira, aquí está. Es solo violencia y sumisión, o sea, sometimiento al máximo, es violencia y sumisión lo que produce las guerras o lo que produce el uso de instrumentos. Entonces, si te das cuenta, tanto la parte amarilla como la parte azul se repiten, ¿sí? Pero de una manera sutil, de una manera distinta, ¿sí? De una manera distinta. Entonces, no es que sean dos ideas, principales, es una sola que va como introducción y también va como cierre o como conclusión. Y entonces no va a ser ni texto analizante, ni tampoco va a ser texto sintetizante, va a ser un texto analizante sintetizante. ¿Ok? Listo. Vamos a borrar esto. Listo, se borró. Cuarto tipo. A ver, déjame ver. Cuarto tipo. A ver, espérate. Ya. No, vamos a ver ahora el quinto tipo, ¿no? Quinto tipo, sí, el texto paralelo, ¿no? El texto paralelo. Con este cerramos, con el texto paralelo. ¿En qué consiste el texto paralelo? Y es uno de los más difíciles de encontrar, sí, es uno de los más difíciles de encontrar.
¿Qué sucede? Que la idea principal no va a estar escrita. No va a estar ahí, que la vamos a poder subrayar. Si te das cuenta, no va a estar subrayada. ¿Qué es lo que va a pasar con el texto paralelo? Que la idea principal va a estar, llamémoslo así, esparcida por todo el texto. Y este es uno de los textos que necesita un poco de mayor análisis, ¿sí? Porque no vamos a encontrar escrito. Y en este nivel vamos a usar mucho la comprensión lectora inferencial, ¿sí? La comprensión lectora inferencial. Tenemos que inferir mucho. Entonces, digamos que este es el texto y yo voy tomando algo de aquí, algo importante de aquí, algo importante de aquí, algo importante de aquí y algo importante de aquí. Buscando la idea principal, pero luego digo, pero estos son pequeños aspectos importantes, no es una idea principal. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? Con estas pequeñas ideas o conceptos subrayados, armar mi IP, mi idea principal. ¿Sí? Y esa idea principal va a coincidir porque como ha sido recogida de los cinco puntos de vista, de las 5 ideas, se va a convertir en una idea principal que abarque todo. ¿Sí? En este caso, este tipo de texto será un texto paralelo, ¿no? Donde la idea aparece diseminada a través de todo el párrafo. Fíjense en este caso, en este caso no vamos a encontrar una idea principal exacta, miren, no va a haber una idea principal exacta, ni siquiera está señalada. Lo que podemos hacer, como les dije, es encontrar algunos aspectos y poder luego armar mi idea principal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los parques, dice, en primer lugar, el tema es los parques nacionales, porque lo voy a ver que se repite por todo el texto. En este caso, fíjense, vamos a recortar. Los parques nacionales son territorios bastante extensos, entonces son extensos, ¿ya? Y que presentan, ¿qué cosa? Varios ecosistemas, ¿sí? Ahora, que no han sido transformados por la acción del ser humano, o sea, poco transformados por el ser humano. Listo. Y ahí vamos a hablar de las especies, de los vegetales, y ojo, todos estos lugares generan interés desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. O sea, lugares como estos, como los que están colocados aquí, generan un interés, ¿ya? Y algo más para cerrar, porque ninguna de estas cosas o de estas palabras o ideas que estoy señalando no es algo que abarque a todo. Entonces, veo en la última parte que me habla de que estos parques nacionales, ¿sí? Están protegidos, ya no tendría que poner legalmente, ¿sí? Están protegidos contra la acción humana, ¿no? Contra la acción humana, que es la fuerza devastadora, la mayor fuerza devastadora de nuestro planeta, ¿no? Ningún animal se ha convertido, porque somos animales, ojo, somos animales racionales, dice, ¿no? Ningún animal ha hecho tanto daño al planeta como el ser humano, ¿no? Y lo peor, que a pesar de que somos llamémoslo así, la especie dominante, ¿sí? Y a pesar de que somos conscientes de ello, seguimos destruyendo, seguimos dañando, perjudicando. Entonces, exactamente no hay en sí una idea principal cerrada del todo. Entonces, para eso yo ya había subrayado algunas cosas y tengo algunas ideas en la mente. Entonces, mi idea principal será rescatar dentro de lo que he subrayado en las diferentes partes del texto una idea principal que tendrá una parte de algo, tendrá una parte de algo, no, espérate, ¿dónde está? Aquí está. Tendrá otra parte de algo y también tendrá
una parte de este concepto, ¿no? Y es así como formaríamos nuestra idea principal, pero en este caso, la idea principal no está en el texto, sino que ha sido reconocida por inferencia, por deducción, por resumen, por técnica de subrayado. Entonces no podemos ubicarla en ningún lugar y por eso se llama este tipo de texto, se llama texto paralelo, ¿no? Estos tipos de textos, como te digo, son los más difíciles de analizar, y por lo tanto debemos tener mucho cuidado cuando nos encaminamos en este tipo de trabajo, ¿no? En el texto paralelo. ¿Ok? Listo, no hay más. Espérate, déjame ver. Creo que con eso terminamos. A ver, a ver. A ver, creo que sí. Listo. Entonces, importantísimo de lo que hemos visto hoy. Dos cosas importantes. Tres cosas importantes. Número uno, encontrar siempre el tema del texto. Siempre encontrar el tema. ¿Ya? Número dos, con el tema ubicar la idea principal. Ah, esta es la idea principal, señalarla. ¿Ya? Y luego al señalarla, de acuerdo a su ubicación, determinar qué tipo de texto es, ¿no? Si es analizante, si es sintetizante, si es encuadrado, si es paralelo, si es analizante, sintetizante. ¿Ok? La tarea del día de hoy, jóvenes, la tarea del día de hoy, igual, te voy a poner unos textos y tú vas a tener que ubicar la idea principal, número uno. Número dos, colocarle un tema, de hecho, y señalarme qué tipo de texto es según la ubicación de la idea principal. Puede ser analizante, sintetizante, de acuerdo a lo que tú creas conveniente, si es que esa es la idea principal. ¿Ok? Entonces, hasta